Hola a todas y todos, ¿cómo están? Carlos Hechos aquí, espero que estén muy pero que muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de el nuevo álbum de larga duración de BUA 2030 y Boga. Si hay una banda que es al mismo tiempo muy discutida como difícil de catalogar, esa es BUA 2030. Agrupación de Pasto Nariño que a grandes y muy superficiales rasgos se encuentra bien fascinada por los estilos del jazz rock, el art rock, el rock andino y esa categoría que es tan difícil que es el avant rock, lo que hace que se manifiesten como una de las expresiones más experimentales y desafiantes a las que usualmente estamos acostumbrados a esos sonidos adyacentes a la escena musical alternativa. No es música que pretenda ser de fácil digestión, no proponen letras exactas y en más de una ocasión esa lógica etérea que traen hace que no exista una sola lectura o una sola mirada al momento de discutir su música, lo que hace que sea por eso mismo una banda tan fascinante de abordar. Por eso quiero aclarar desde el inicio que seguramente me quedaré corto en más de un momento del análisis que voy a realizar en esta reseña. Disculpas de antemano, pero daré mi mejor esfuerzo. Esa complejidad está orquestada por las mentes brillantes y profundamente talentosas que componen a la UA 2030. Gabriela Ponce en las voces, composición de letras y clarinete, Camilo Portilla en el bajo eléctrico, teclados, flauta, percusión andina. Creo que hay un momento en el que él también toca la guitarra eléctrica en este disco. Joey Days en el saxofón y Vile Chávez en la batería. Sobra decir, además de ser tremendamente evidente cuando uno escucha cualquiera de sus dos discos de larga duración, que son artistas tremendamente prodigiosos, virtuosos y sumamente versátiles. Esa siento que es una descripción fidedigna para caracterizar instrumental y musicalmente lo que sucede en la propuesta general de la banda, sin olvidar también el papel que ocupa Camilo Manchego en la producción que ayuda a que esa intención abrasiva, natural a sus músicas se traduzca de la mejor forma a su material de estudio. Ahora, cuando me refiero a la versatilidad de sus artistas, no simplemente quiero apuntar a la sonoridad de lo que ocurre dentro de la UA, sino que ellos mismos demuestran la facilidad con la que coquetean con un montón de paradigmas musicales de una forma tan particularmente cómoda que pareciera que están listos para cualquier cosa. No más hace falta ver su proyecto paralelo Verbalia, que está fascinado con el rock alternativo que podemos llamar convencional de alguna forma, pero no por eso deja de ser sorprendente, llega a estar a la altura de otras propuestas y otras bandas que hacen parte del mismo género. O por ejemplo, aterrizando al art pop y el folk más tradicional y la onda de la cantautoría, podemos verlo con el proyecto solista de Gabriela Ponce, con el que posiblemente lanzó uno de los mejores álbumes de esta década con El Sur del Ser. Eso sin contar la participación en distintos proyectos, ensambles, álbumes, presentaciones en vivo de tantos otros artistas, sean de la escena alternativa o no, que no hace sino confirmar la destreza musical que exhalan sus integrantes. Ver a cualquiera de ellos en La Araña, con Briela Ojeda, en La Mula, con Ana María Oramas, con Casi, con Felipe Orjuela. Ustedes simplemente nómbrenlo, su presencia es sinónimo de complejidad y maravilla. Y referirme a esa calidad evidente de esos multiinstrumentistas no es simplemente para aplaudir el virtuosismo técnico de sus integrantes, sino también para entender y justificar, aunque sea un poco, ese interés de hacer piezas complejas y llamativas dentro de una música desde que decidieron darle vida a la UA en el 2017. A pesar de esto, no son una banda con un catálogo particularmente amplio, ya que este álbum, Iboga, es apenas su segundo disco de larga duración. Debutarían en el 2021 con Amorar Inmortal, discos que a esas alturas ya hace parte de la historia de lo que ocurre en la escena de esta década. Amoral Inmortal no es solamente uno de los discos más llamativos de jazz rock, avant rock y art punk hecho en Colombia, tampoco simplemente uno de los mejores discos del 2021, ni simplemente una apuesta experimental espléndida. Es la prueba más contundente de cómo siempre habrá espacio para propuestas cerebrales complejas dentro de una dinámica de consumo que de una u otra forma imbuye indiscriminadamente lo que ocurre en cualquier mercado musical, y esto incluye por partes iguales a la escena musical alternativa. Con Amor al Inmortal hicieron algo complicado, pusieron en la conversación musical algo tan complejo como el avant rock, que si bien no es ajeno a la producción musical colombiana en general, como lo podemos ver por ejemplo con Mula, sí es algo novedoso y sorprende que se haya podido mantener por sí solo en la conversación y con una capacidad de convocatoria tan potente por tanto tiempo. No tanto por la calidad de su trabajo, que es evidente, sino porque es un álbum que merece ser reconocido como un disco esencial por lo bajo. Y es que es innegable también su presencia escénica. Este disco por sí solo consiguió una base sólida de oyentes y asistentes que se ven atravesados por la grandilocuencia climática que rodea toda la ornamenta de este proyecto.
Siempre que enfrentemos a la uva, encontraremos potencia, encontraremos grito, encontraremos grandiosidad, encontraremos... Después se empezarían a anticipar un nuevo álbum de larga duración, publicando sencillos desde el 2023 y tocándolos en más de una ocasión en sus conciertos y en sus toques, previos al lanzamiento de este nuevo proyecto de larga duración. Así, el material que hace parte de Iboga no es completamente ajeno a quienes le seguimos la pista a la banda Pastusa. Ahora bien, aunque la puesta a UA es ciertamente diferencial de mucho de lo que suena en la propia escena, y evidentemente más aún de lo que ocurre en el mainstream, ese componente de novedad y misticismo arcano que envolvía su música en El Amor Inmortal ya no es tan irrepetible como se pudo sentir antes. Y es que este disco llega en un momento donde ya hemos podido escuchar propuestas progresivas, jazzeras y contundentes y fuertes, como por ejemplo el Album From Up There, The Black Country Road, el The New Sound de Jordi Grip o incluso este año el Yuki de Beth Cover. Y claro que se puede hacer el caso que ninguno de los ejemplos que acabo de mencionar incorporan ese interés tanto narrativo como instrumental de situar la apuesta musical en el suelo del sur global, uno de los enfoques más importantes para entender a la UA 2030. Sin embargo, podemos ver cómo en Chile ya están apareciendo propuestas como Daniela Gatica y El Fruto del Ruido con su EP El Fruto del Ruido Plays de Daniela Gatica, el homónimo de Cherkán, o este mismo año el disco de La Brea de Gesell Castle. E incluso solamente lo que viene pasando en Colombia, esa expresión instrumental explosiva también la podemos ver regada e influenciada en proyectos, por ejemplo, el Flora de Nasa Histoire, el homónimo de Mestizo o en los dos volúmenes del Vivo Ritmo de Bicelat. Esto, sumado al hiato tan largo que hay entre un álbum y otro, hace que la propuesta de UA 2030, a pesar de ser absolutamente interesante, novedosa y un buen disco, no termina por ser tan espléndida o llamativa como sucedió con su primer álbum. Iboga es un disco que llega tarde. En 9 canciones y rondando la media hora, Iboga es un álbum que apuesta a una introspección estimulante. De ahí el nombre del álbum, Iboga, una planta asociada a efectos psicodélicos que entiende esa lógica psicotrópica como algo que va más allá de lo meramente psicológico y apunta a un entendimiento más bien físico. Es un álbum que busca conectar esa experiencia mental y metafísica con la corporal y sensorial. Bien, les dije que las propuestas de esta banda son complejas. A veces recomiendo alistar un marco teórico para poder interpretar lo que está sucediendo en este disco. Yo ya tengo el mío. El álbum abre con 2030, una canción que va incorporando de a poquitos toda esa intensidad compleja y progresiva, llena de musicalidad y expresión sensorial que es tan clásica y tan esperable de la agrupación. Es una canción realmente habituada al estilo esplendoroso y grandilocuente que sabemos tiene la banda. Es un primer llamado a colectivizar la experiencia social respecto al lugar que ocupan los otros con uno mismo. De ahí el pan y pueblo. Es la forma de ir juntando también colectividad con humanidad. Y va oscilando en momentos que ponen no solamente la puesta instrumental, sino también narrativa bien compleja que van a ir incorporando a lo largo de todas las canciones de este disco. Después llega Todos son ingenuos, una canción que podemos escuchar ya hace un buen tiempo, igual que las canciones 6 y 8. Aquí vemos reflejado el interés de una discusión de un carácter más bien sociológico y político que se asomaba en la canción anterior. Se aborda desde una mirada abierta y elaborada una propuesta que intenta establecer hilos sobre los cuales terminan operando las redes de poder a partir de cómo se mueven los flujos de opresión basados en las exposiciones discursivas. En palabras un poco más simples, se vincula a un entendimiento de la opresión que viene del yugo de la información y la exposición, una red dinámica de poder que se muestra a un alguien cosificado para justificar que yo soy quien ejerce poder en una relación social. Ese es el tipo de narrativas y discusiones complejas que pretende establecer la BUA. Y termina siendo críptica no porque no tenga sentido per se lo que se está diciendo, sino que más bien funciona a un nivel teórico para comprender otro tipo de relaciones de poder. Este análisis es válido para establecer lógicas, por ejemplo, de patriarcado mujer, la lucha de clases o pugnas por el poder simbólico. Uno de esos versos en los que podemos ver esto es cuando menciona, ahora ya no siento nada, sos un animal de porcelana, un señor te exhibe en su sala, pero nunca dices nada. La lógica de sumisión, reacción al poder, es una que se ha acomodado a que no nos quejemos, que no nos rebelemos, ni nos inmutemos a ser este ente exhibido para nuestra tortura, pero para placer del otro. Aquí cobra sentido ese llamado que hace la banda en su concepto general de la iboga para mirarnos adentro, para comprender lo que somos.
cómo esas ideas terminan materializadas en cuerpo. Así es que llega Rito, un interludio del que siento que pudo funcionar mejor para abrir el proyecto, para cerrar el disco, pero definitivamente no como un tercer tema. Se siente que corta esa energía que venía estableciéndose en los temas anteriores, sobre todo porque a este le sigue Relieve, otro tema que también se podría interpretar como una suerte de interludio. Junto con Rito, estos dos cortes bajan drásticamente la animosidad y el frenetismo que veníamos experimentando en la apertura del álbum. Y es una pena porque no termina destacando, pese a que es una puesta instrumental más que decente Relieve, pero después de la escucha del álbum no es una canción a la que uno regrese simplemente. Claro que ayuda mucho para que opere como cortina de música tradicional que incorporaría al oyente para enfrentar más fácilmente al siguiente tema, pero siento que por sí sola es una canción que flaquea y mucho. Sin embargo, esa conexión es muy útil para llegar a Manifiesto y Murga. Sin duda, ese momento más emotivo del disco, mi canción favorita del álbum y posiblemente mi tema favorito hasta la fecha de UA 2030. Manifiesto y Murga es el momento con mayor carga emocional de todo el álbum. Aquí es donde esa tridimensionalidad que abandera la UA 2030 entra en una totalidad abrumadora y francamente sublime. Es una canción en la que todos sus integrantes se sienten en su momento más creativo, donde explotan al máximo ese virtuosismo al que me refería anteriormente, y toda esa grandilocuencia que define la UA está en su mejor punto. A lo largo de toda esta canción, no dejo de sorprenderme cómo es que hay tantas cosas pasando y todo sirve para conectar con el mismo mensaje. De inicio a fin saben establecer un juego con las voces y las instrumentales tan bien estructurado que envuelven al oyente en ese viaje condensado en momentos constantemente llamativos, en lugar de simplemente encontrar un punto climático a media o final de la canción, como se podría esperar en una forma más bien tradicional de componer música. La letra va elaborándose en esa relación nerviosa que tenemos con la tierra, haciendo que este sea el corte donde esa intención inicial del disco de entender una psicodelia física encuentre sentido y también una razón de existir dentro de la música colombiana. Siento que las letras más interesantes de Gabriela Ponce son precisamente en esas ocasiones donde establece vínculos humanos con la tierra, pero esa relación no queda en lo abstracto, no queda simplemente en funcionar como una suerte de exposición teórica como podemos ver en otros cortes de este mismo disco o incluso en La Moral Inmortal, ya que aquí hay un fin de enunciarse desde la tierra y de la incapacidad que tienen nuestros cuerpos de abandonar el mundo que habitamos. Se nos repite que somos la misma tierra y nos escondemos en ella para volver a emerger, dando pie al poema que declama Gabriela Ponce, que es absolutamente magistral. Ay, qué profunda está la tierra con tantos muertos que la abonan, todos los muertos de la historia, y que cada quien vuelva a su tiempo, a convertirse en alimento, que no aceptamos muerte impuesta ni el terror de quien usurpa, esta llamita ligera que es la vida y esta llamita eterna que es la memoria. Es un momento realmente fuerte, muy emotivo. Eh, mm, Ay, después de lo lanzado de esto, simplemente empieza un pregón que en otro caso sería agónico, pero aquí es rizomático y al mismo tiempo devastador. Evoca a los muertos que arrancó la violencia de Colombia y los regresa sin cuestionar la tierra. Aquí da a entender que todas esas víctimas del conflicto, todos los muertos, todos los desaparecidos se encuentran anacrónicamente en la misma tierra y es hermoso. Cuando se empieza a exteriorizar ese regreso de los muertos, mutan en el sentido de la canción. Es la propia tierra la que nos ha estado hablando desde el principio, la tierra de la que contiene todos los muertos, de la tierra que todos pisamos todos los días. Es profundamente doloroso el sentido de esta canción y apuesta por abrazar la memoria como algo más que simplemente un recuerdo y ya. Es vivir con ese peso histórico que experimentamos todos los colombianos y colombianas, esa historia que nos atraviesa a todos y cada uno de nosotros. Esta canción es una muestra magistral de composición, técnica instrumental y una imaginería tremenda que solo podríamos encontrar en una canción de Búa 2030. Es simplemente una canción perfecta. A esta canción le sigue Cruzan, que regresa al estilo más clásico de la Búa. Aquí el sentido erótico se vuelve en esa ola esotérica de sus letras que llenan el sentido de hacerse uno mismo vida al momento de entrar en el acto sexual. Ese sentido vital de amar y encontrarse en el cuerpo del otro es una propuesta bien interesante. Luego mantiene ese sentido más bien físico e interesado por la expresión corporal con Dolor Internacional, donde juega con la estructura de la composición de la forma en que se hace una canción.
un tema danzable entre el juego complejo de instrumentales y una crítica a la racionalidad postmoderna, que aprovecha mucho el sentido onírico que guardan las letras para que el dinamismo esté principalmente detallado en la forma en la que se hace canción. Aquí danza tanto la letra como las melodías, con ese dolor tan internacional. Luego, en Escándalo, es donde recuerda más el amor al inmortal, quizás uno de los temas menos propositivos a este punto. Es interesante la intención de abordar la forma de resistir al poder desde la permanencia del espíritu, pero como canción no presenta algo que no hayamos escuchado antes. Asimismo, se siente algo más largo de lo que debería, haciendo que pueda sentirse algo más plano que otros temas en este disco, cosa que vuelve a suceder con el regreso. Es un poco más de lo mismo de lo que se venía trabajando con anterioridad. Regresa a las ideas ya discutidas y no se siente como un cierre del álbum, sino que queda como algo suelto. Es aquí donde se pudieron haber utilizado mejor esos interludios que cortaron el inicio de la primera mitad del disco. De esta manera acaba el álbum, que en más de un momento se siente como una Moral Inmortal 2, repitiendo lo que la banda ya había expresado antes, y aunque hay momentos increíbles, se siente algo desordenado y caótico. No hay un rumbo fijo en el cual sus ideas puedan aterrizar. Claro que hay momentos sumamente increíbles como 2030, como Dolor Internacional o por supuesto Manifiesto y Murga, que demuestran una calidad tremenda, pero palidece al no ser capaz de mantener esa fuerza que expresa sus mejores temas a lo largo de toda su duración. Hay momentos tan increíbles y muy bien ejecutados como cortes que son directamente de relleno. Me habría gustado muchísimo más que materializaran las ideas que se nota que tenían en más de un momento de una forma mucho más clara. Sin embargo, no deja de ser una escucha sólida y llamativa. No sería razonable ni de buena fe tampoco llamar a esto un mal álbum, pero simplemente no consigue equilibrarse en una propuesta que sepa abarcar esas grandes ideas a lo largo de toda su duración. Es un buen disco con una de las mejores canciones que he escuchado este año, pero no termino de conectar realmente con todo el material. Para mí, este álbum es un sólido 6 de 10. Y ya, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si estás suscrito, coméntame qué opinas del álbum, lo escuchaste, no lo has escuchado, lo vas a escuchar, cuánto le darías tú, por favor, déjamelo saber en la caja de los comentarios, recuerda seguirme y todas esas dinámicas de influencer. Eh, esto fue Iboga de Bua 2030 y nada,